Que podamos presentar nuestros cuerpos, nuestra vida, en sacrificio vivo, santo, a Dios, que es nuestro culto. No es el lugar de reunión, no es la iglesia. Nuestra vida es un culto, es un tabernáculo, es la morada de Dios. Poca cosa. Poca cosa la morada de Dios. Nuestra vida, nuestro espíritu es la morada de Él. Y por eso yo digo a veces que asimilar semejante palabra, semejante grandeza, si puedo en un momento pensar y meditar profundamente que Él está habitando en mí, ¿cómo no va a cambiar? ¿Cómo no va a haber cambio? Si Él está habitando. Pero bueno, hay consejos que Él tiene para nosotros, para nuestra vida diaria, nuestra vida práctica, y consejos que a veces no son tomados y por eso hay gran dolor, porque cuando uno toma el consejo, como siempre hemos visto cuando el apóstol Pablo le dice a los ancianos en Efesios, en el capítulo 20 de los Hechos, no he rehusado de anunciaros todo el consejo de Dios. El hombre, la mujer, vive buscando consejo. Si tienes problemas de enfermedad, busca el consejo del médico, ¿verdad? Si tiene problemas judiciales, busca el consejo del abogado. Busca el consejo porque hay cosas que uno no sabe, que no tiene la capacidad de la solución, pero cuando buscamos el consejo de Dios, seguramente Dios va a dar un consejo y no va a fallar. Y vamos a mirar algo de ese consejo en la Escritura, en la primera epístola de Pablo, a esta congregación que, según cuenta la historia, por supuesto la Biblia es un libro histórico. Debemos saber eso, ¿no? Si viene la palabra de Dios, pero es un libro histórico. Y según cuenta la historia, que esta ciudad, Corinto, era una ciudad donde había mucho pecado. Era una ciudad brava, Corinto. Muchas divisiones, mucha inmoralidad, mucha idolatría. Sabemos nosotros, así a grandes rasgos, podemos ver que el apóstol Pablo habla de la unidad, ¿no?, a los corintios. Por supuesto, son tendencias que todos los creyentes tenemos en nuestra vieja naturaleza. El hombre viejo le gusta la pelea, le gusta la división, nunca no es amante de la paz y mucho menos de la unidad y todo eso. El hombre viejo siempre quiere pelea y dividir y todo eso, ¿verdad? Sí, el hombre es así. Y eso también está en nuestra carne. Por eso en esta congregación que estaba en Corinto, en este lugar, como repito, había mucha idolatría. Bueno, Pablo lo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Algunos hacían idolatría de Pablo, de Apolo, su hermano, su consiervo, y de Pedro, y otros decían que soy de Cristo. Había divisiones también. Y qué lindo, hermano, acá en esta congregación de Corinto, que era una ciudad griega, y nosotros sabemos que el Señor vino a su pueblo y también a los griegos. Por eso que bien, hermano, está recibir que el Señor no fue griego, fue judío, por lo tanto su nombre fue judío, no fue griego. Y así pudiéramos nosotros no traer algo nuevo al corazón de los creyentes, sino algo que es, ¿verdad? Es. Entonces, si uno no recibe lo que es, está resistiendo a Dios. Y bueno, acá, en esta congregación de Corinto, había hebreos o israelitas o judíos, y también había griegos. Y si nosotros miramos en el capítulo 10, el apóstol Pablo le hace recordar a sus hermanos hebreos y griegos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis
Leemos en el nombre de Jesús. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Esto habla del éxodo. La protección de Dios sobre su pueblo. La bendición. No hay más grande. Bendición de la presencia de Dios con su pueblo. No hay más grande bendición. No hay. Y eso es lo que Dios quiere, estar con su pueblo. Porque su delicia, dice, era con los hijos de los hombres. Él quiere la comunión, es una delicia de que Él quiere. Entonces Pablo cita a los padres, ¿verdad? A los patriarcas. En este caso a Moisés, ¿verdad? Por eso repite en el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos tuvieron el privilegio. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y también bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. No hay más privilegio de comer y de beber comida espiritual. Cuando el hombre natural no come eso. El hombre natural come carne. Le encanta el cerdo, animal inmundo. Es así. Es así, el hombre natural. Es así. Pero ellos tuvieron un privilegio. Pablo comienza a decirle a ellos el gran privilegio que tuvieron. La asamblea. Los primeros creyentes tuvieron un privilegio grande que lamentablemente a veces se va perdiendo por, bueno, sabemos por qué. Acá lo va a decir Pablo. Acá lo va a decir. Y ya en el verso 10, primero el versículo 4, le habla toda la provisión, todo el amparo, todo, completo. Y ahí en el versículo 5 ya dice, pero los demás de ellos no se agradó Dios. Por lo cual, quedaron postrados en el desierto. A ver, meditando en la Escritura hoy, ¿cuál fue el propósito de Dios para su pueblo? Sacarlo de la esclavitud, que sí, escuchó su gemido, dice, he escuchado el gemido de mi pueblo a causa de sus exactores, pero he descendido porque quiero un pueblo libre, para librarlos. Es el deseo de Dios, liberar a su pueblo, salvar al hombre, liberarlo de la muerte eterna. Propósito de Dios. Pero no fue todo su propósito. Acá vemos que el pueblo está atravesando el desierto. Sale de Egipto, atraviesa el desierto, y el propósito de Dios, como sabemos, no era que quedaran en el desierto. No te va a sacar para que mueran en el desierto. El propósito de Dios fue sacarlo de la esclavitud, pastorearlo en el lugar inhóspito, en el desierto, donde no hay pan, donde no hay agua. Acá dice, bebieron la bebida espiritual de la roca, salió agua de la roca. Milagrosamente. El pan, le mandó el maná. Pero acá vemos la tristeza, dice que muchos que salieron, que la voluntad de Dios era sacarlo de la esclavitud, era pastorearlo en el desierto, era introducirlos en la tierra prometida. Una tierra próspera, donde fluía leche para los niños y miel para los grandes. El deseo de Dios. Por eso, como vamos a pensar nosotros que el deseo de Dios fue solamente salvarme a mí? Que yo diga soy salvo y ya está. Cuando Él quiere ser mi buen pastor en el lugar inhóspito, ¿verdad? Cuando Él quiere introducirme en una tierra próspera. ¿Cuánto busca el hombre prosperidad? En este momento me viene a la memoria el capítulo 2 de Proverbios, que dice, así como la plata la buscar y la escudriñaré como a tesoro. Uno busca el dinero, el hombre, busca la prosperidad. Pero no hay prosperidad más grande. No hay. Por eso el Señor dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que es Cristo, que es el Mesías, y lo demás viene añadido. A veces uno busca la añadidura y no busca aquel que la da, que la provee. Entonces, vemos que el propósito de Dios no era sacar al pueblo de la esclavitud y que quedaran postrados en el desierto. Con semejante provisión, ¿no? El amparo del Señor, la provisión del Señor. Pero dice que más de ellos no se agradó Dios. Y en el verso 6, Pablo habla del ejemplo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quién? Y mirá, me parece que esto le
esto que pasó acá para ejemplo de tal o cual hermano o hermana. Podríamos poner el nombre y yo podría poner primeramente mi nombre acá. Da la tendencia a decir el hermano aquel, la hermana tal, quedaron ahí, quedaron. ¿Y por qué no decir que esto es un ejemplo para mí? Y estas cosas que quedaron postradas en el desierto sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La codicia. Y yo pensaba, digo, qué bárbaro Dios, porque Dios habla de la codicia. Muchos hablan de la ley, dice, no, la ley dice no codiciará, y yo no conocí la ley si no dijera no codiciará y todo eso. Pero la codicia, hermanos, dice no codiciará la mujer de tu prójimo, no codiciará la oveja, el ganado. O sea, qué cosa. ¿Son reales? Claro que son reales, porque somos así. En la carne somos así. Todos somos así. No hay quien quede exceptuado de esto. Dice, pero no quiero. Codiciar es no estar conforme con lo que uno tiene. Diría Samista, hermosa la heredad que me ha tocado. Estar satisfecho. Lo que el Señor me da a mí. No mirar a otro, no. Lo que el Señor me da a mí. ¿Verdad? Dice, porque no quiero que codicie. Codicia es querer tener más de lo que uno tiene. Y si ya lo que uno tiene es la provisión del Señor, es la bendición del Señor para la vida de uno. Pero vemos que ahí ya empieza un descenso. Porque la idea era salir de Egipto, pasar al desierto y subir a la tierra prometida, alcanzar lo mejor de Dios. Pero acá vemos ya no me conformo con... Y bueno, esto es muy amplio del querer tener más de lo que uno tiene. Sí. Bueno, recuerdo la palabra de Pablo a Timoteo, ninguno que milita se embaraza, dice una versión. Y otra dice, se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, esto está dispuesto para aquellos que son soldados y que quieren servir. No todos los hermanos quieren ser soldados, no todos los hermanos quieren servir. Eso es real. Pero si Él me tomó por soldado, si Él me llamó a su fila, yo no puedo estar enredado y mucho menos embarazado, que voy a dar cosas que no son. Por eso dice, ninguno que milita se embaraza o se enrieda en el negocio de la vida. A fin de, y digo, Señor, qué enredado que me encuentro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero si Él me tomó por soldado y yo reconozco que estoy enredado, pues está postrándome en el desierto. ¿No sería una manera de postrarse, digo yo? Estar enredado en los negocios de la vida humana solamente y no en el propósito eterno. ¿No sería más sabio estar enredado en el propósito eterno? Sí. Y vemos acá que primero fue la codiciar. Codiciar. Bueno, el otro descenso es la idolatría. ¿Usted recuerda este pasaje cuando Moisés se va a recibir las tablas? Claro que está hablando de Israel. Claro que está hablando de Israel porque dice todos nuestros padres, ¿no es cierto? Haga de cuenta que nosotros somos griegos, salvo como los judíos, o israelitas o hebreos, somos todo pueblo del Señor y estamos escuchando la enseñanza para nosotros. Porque verdaderamente que si uno lo lee, esto está más bien dirigido a un hebreo que a un gentil, porque que sabe de la piedra que lo seguía y todo eso. Yo no sé. Yo sabía mucho de la Virgen María y de San Cayetano, después no sé de qué. De eso sí sabía mucho, pero acá había hermanos que eran hebreos, o israelitas, o judíos, y había gentiles que estaban aprendiendo. ¿Cuál fue? Y estas cosas sucedieron como ejemplo para el pueblo de Dios. Sean griegos y judíos. Es pueblo, se creyó en el mismo y ahí estamos. O sea que fue ejemplo para ellos y para nosotros. Codiciaron cosas malas, codiciaron. Y acá dice, ni sean idólatras. Cuando Moisés se fue a recibir las tablas del Señor, las tablas de la ley, ¿qué hicieron? Lo agarraron a Aarón y dijeron, mira, este ya no viene más. Este no viene más. Vamos a hacer algo porque nosotros en Egipto teníamos muchos dioses también. Así que agarremos el oro que trajimos de ahí y vamos a hacer, y que hicieron un becerro. Dejaron
a su Dios. Dejaron. Bueno, la idolatría, dice, ni se idolatra como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Se olvidaron. Hicieron un ídolo. Bueno, yo a veces digo, claro, la palabra de Dios, no solamente la idolatría tiene que ver con una imagen que no tiene vida, que el hombre fabrica con sus manos, que le hace los pies y no camina, que le hace las manos y no toma, que le hace la nariz y no huele, que le hace la boca y no habla, que le hace los ojos y no ve. Hay muchas. La avaricia es idolatría. Querer más. Querer más. ¿Eh? Quiere decir, pero esto descubre, hermanos queridos, todo esto descubre la naturaleza humana. A ver, nadie está exento de la codicia, nadie está exento de la... Yo no adoro ídolos, no voy a la religión, sobre todo católica, ¿no? Pero hay otros que son los budistas, hay varios que tienen ídolos. Pero puedo tener idolatría por el dinero, necesito el dinero, es mi Dios. Y no lo es, porque Dios es el que provee el dinero. Por eso Pablo dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y no puede servir a Dios y a Mamón, que era el Dios de la riqueza, ¿verdad? Y no puede servir a Dios y a Mamón. Pero bueno, hermano, gracias a Dios que estamos en la escuela de Dios. Estamos en el ejército. Y en el ejército uno viene medio desfachatado. ¿Verdad? Yo me recuerdo ahora cuando hice el ejército, cuando entré. Bueno, algo me dijeron cuando entré. Lo primero que me dijeron, mire usted, sus testículos van a quedar colgados en la tranquera. Lo primero que me dijeron cuando fui incorporado a la milicia, sus testículos quedan colgados en la tranquera. Acá usted va a hacer lo que se ordena. Opa. Opa. Todas estas cosas acontecieron como ejemplo de lo que se ordena, ¿verdad? No codicia, no sea idólatra. Y el versículo 8 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Fornicación. ¿Verdad, hermanos, que la fornicación en la juventud es muy, casi es normal, podemos decir así? ¿Verdad? Que tiene relación antes de estar casado. Si usted le va a una juventud ahora a decirle, che, no fornique, ¿qué? Va a decir, vos estás loco, ¿qué me está diciendo? Pero hay muchas formas de fornicar que no tienen que ver en sí con el cuerpo. Porque en tal caso, la fornicación del cuerpo perjudica a aquel que la comete. Pero no hay cosa más tremenda que la fornicación espiritual. Y yo estaba mirando, lo digo para no ponernos a mirar ahora todo el capítulo en realidad de la fornicación, pero esto se encuentra en el capítulo 25 de Números, el verso 1 al 18. Cuando, dice Israel, Dios se enoja con su pueblo, cosas malas, no codicie como mi pueblo. Está hablando del fracaso, hermano. Primero habla de la provisión acá en los primeros versos del capítulo 10 de 1 Corintios, pero luego empieza a hablar de todo este desastre. ¿Qué pasa hoy en la iglesia, en la asamblea, en las congregaciones? ¿Verdad? Toda esta forma de maldad están en las congregaciones, hermano. Está la codicia, está la idolatría, está la fornicación espiritual. Y en el capítulo 25 de Números, el verso 1, dice que a Israel se acostaban con las moabitas, enemigas de Dios. Los moabitas, Moab, significa un lugar de mera profesión. Es como si yo digo, como dijera, yo tengo la profesión de ser creyente, pero no lo soy. Como si hago alarde a la gente de que yo tengo tal fe y que yo soy cristiano evangélico y que yo soy tal y hago alarde y nada, porque no tengo a Dios en mi noticia, solamente una pantalla, una careta de que me relaciono o me identifico con tal o cual mover religioso, pero nada. Y ahí Israel fornica con los moabitas, un lugar de mera profesión. Yo pensaba, digo, bueno, hay mucho cuestionamiento en cuanto al tema de Israel,
que son todos los esparcidos, no solamente los que están en Palestina y demás, ¿verdad? Pero si hubiera, digo, pensaba yo, no digo que bárbaro si hubiera, y sí, seguramente que los hay, es que tampoco puedo juzgar de que no se esté haciendo, pero realmente hoy Israel tendría que estar clamando al Eterno por el socorro. Pero quizás están llamando por teléfono a los americanos para que manden algunos tanques, porque están buscando el amparo del hombre cuando tienen un Dios grande y poderoso, ¿verdad? Qué lejos está Israel en sí como nación, ¿verdad? Hoy hablamos con Alicia que está hasta la capital de la sodomía en Israel. Qué locura, ¿no? Pero bueno, así cuando empezamos a descender, ¿dónde podemos quedar? Bueno, por eso ya han dejado el camino del Señor. Acá hay consejos, dice, no codicie, no idolatre, no fornique. A veces, como digo, la fornicación espiritual es como que los hermanos todos tienen que hacer lo que dice el pastor. ¿Por qué? El pastor no es el dueño, el pastor solamente puede traer pasto. Y si bien guiarle a los hermanos, pero la relación es con Dios. La adoración es a Él, no hay que fornicar. Es tener relaciones con alguien antes. Mi relación es con Él. ¿No presenta Pablo una virgen pura a Cristo? Tengo celo, dice, quiero presentarlo a ustedes como una virgen pura, no creyentes desvigados e impuros. Qué terrible. Creyentes desvigados e impuros. Por algo dice Pablo también en los Corintios. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. No solamente la carne contamina, hay contaminación espiritual, que es la más terrible. Es como dirían, los publicanos y las rameras van adelante, como diciendo, bueno, están tan jugados en su vida pecaminosa que van a recibir más que el que se cree justo en sí mismo. Que eran sepulcros blanqueados, le dice. Ustedes por fuera están muy limpios, pero adentro están llenos de huesos de muertos. Una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, de lo sagrado. O sea que hay varias. No estamos aprobando, a ver, ya está la mente que se va para la paz, está aprobando la fornicación. No estoy aprobando nada. Simplemente diciendo que hay fornicaciones que son peores que otras, ¿verdad? Porque yo lamentaría que se fornique y hay embarazos no deseados, enfermedades venéreas, y sabemos eso, y está desagradable perfectamente, claro. Pero no hay cosa peor que la fornicación espiritual. Dejaron a su Dios. ¿Y ahí qué pasó? Una tal que se llamaba Cosbi, era una moabita, que la trajo un hebreo al campamento. Dios se enojó, porque claro, por eso después, ahí viene la serpiente. La moabita Cosbi, con ella fornicó uno de los hebreos y trajo maldición al pueblo. Y Cosbi significa la exuberante. Digo, qué raro, qué relación tiene con la carne. Se ve que Cosbi era una mujer exuberante, muy apetitosa, pero hubo uno de los hijos de Aarón que se metió en la tienda cuando estaban teniendo relaciones y le atravesó la espada, los dos lo dejó pegado con la lanza. A Cosbi y a este hebreo. Quedaron ahí, cesó la ira de Dios. Qué bárbaro. Y qué notorio, ¿no? Que dice que la lanza le atravesó el vientre a Cosbi. Y pensaba, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué fuerte, ¿no? Porque estamos hablando que quedaron postrados en el desierto, cuya gloria, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está, ¿ves? Y la lanza le atraviesa el vientre a Cosbi. Muere por el vientre. Qué bárbaro. Por eso Dios se agradó de este descendiente de la línea arónica. Se agradó de él. Y después, bueno, Santa dice que salieron serpientes. La serpiente. Ni tentemos al Señor. Como también algunos le tentaron, ¿será que está el Señor o no está? ¿Está o no está? Parece a veces, ¿no? Inclusive a veces pareciera, yo digo, cuando vienen las tormentas, cuando viene un momento bien duro, pareciera que está dormido. Como estaba ahí cuando se levantó la tormenta, que los discípulos todos estaban ahí. Despiértate que perecemos, eran pescadores, sabían que estaban arruinados. O sea, la muerte estaba a un paso. Pero dice, despiértate, lo despiertan al Señor. Que no dude, hermano, que el Señor está.
ni tentemos al Señor. Se olvidaron, hermano. Salían a la puerta de la tienda y dice, pero nosotros estábamos mejor en Egipto. Comíamos carne. Estábamos mejor. Yo lo escuchaba, hace muchos años no puedo, hace rato no escucho esto, pero una vez escuché a un hermano que decía, yo estaba mejor cuando era pequeño. ¿Cómo hace una cosa de eso? ¿Cómo puede estar mejor un esclavo? Nunca, jamás. Un esclavo puede ser feliz, puede estar bien, jamás. Solamente uno puede ser feliz y que está libre. Y sobre todo con la bendición de Dios sobre su vida. Sobre todo la bendición de Dios sobre su vida. Y empezaron a tentar al Señor, empezaron a dudar de Él y lloraban y querían carne, y Dios le da carne, le va a salir por la nariz, por la oreja, por todos lados. Vos querés carne, y en el desierto queremos carne. Y dice que salían las serpientes. Y bueno, los hermanos se quieren arrepentir y que estábamos mal. Y Dios le dice a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. El bronce habla de juicio. Hacete una serpiente, pues salían las serpientes, los pegaban y morían ahí, quedaban fulminados. Y dice tan solo aquel que mire. Yo digo que bárbaro, hoy ponen el antídoto, te picó una serpiente en el campo, tenés que ir al hospital que te metan una jeringa con antídoto y te la tienen que poner, porque si no te la ponen, no vas al flujo sanguíneo, vos te morís envenenado. ¿Verdad? Sí. Pero acá no había nada que ponerse. Acá dice, los que están picados por la serpiente, miren la serpiente. Y el que la miraba le quedaba sano. Qué malo. Como dijo el Señor, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que le cree tenga vida eterna. Qué loco. Mirarlo a solas. Pero bueno, estas son las cosas que acontecieron. Y verso 11 dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo. Vuelve a repetir la palabra. Verso 11. Verso 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. Verso 11, y estas cosas le acontecieron como ejemplo. Y están escritas, sagrados escritos, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para ellos y para quién está escrito. Para mí, para usted. Así que el que piensa estar firme, mire. No, yo quiero estar firme. Pero dice, mire que no caiga. Yo quiero estar firme. ¿Verdad? Luego dice, mire qué lindo, dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podrá existir, sino que dará también juntamente con aquel que piensa estar firme la salida para que podáis soportar. Y ahora nuevamente Pablo habla de huir de la idolatría. Qué terrible que esto, ¿eh? Qué terrible. Y bueno, luego dice, como a sensato hablo. No estoy hablando con gente loca, gente que tiene el poder de razonar y de entender. Yo entiendo que el Señor me sacó de la esclavitud de Egipto, soy salvo. Entiendo que estoy en el desierto, entiendo que me suceden cosas en mi vida, pero no quiero quedar frustrado ahí, también solo entiendo, quiero seguir adelante. Quiero seguir, hay que pasar, hermano. Estoy recordando ahora en el Salmo, creo que es 84, dice, atravesando el valle de Baca, el valle de lágrimas, se cambia en fuente, atravesando. A veces hay que pasar, hermano, es que es inevitable. Es inevitable. Bueno, los corintios sabemos que son, podemos decir así, categorizados por ser niños en Cristo, son categorizados por ser carnales, por andar como hombres. O sea, esa es la vida de la humanidad en todos nosotros. Pero si nosotros, hermanos, miramos al Señor,
Si nosotros queremos lo mejor de Dios en nuestra vida, tenemos que aceptar la amonestación y el ejemplo que Pablo pone acá. Porque el Señor va a dar la salida. Siempre va a haber salida. Siempre va a haber salida. Y bueno, sigue hablando, dice la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión con la sangre. Y yo pensaba, hermano, la verdad, para muchos Cristo es un ídolo. Pensaba en eso, días pasados. Me llama una persona que quiere presentar a la criatura, no sé. Pero no entiende nada, ni nada del Señor en su vida. ¿Para qué me llama? ¿Qué es la idea de presentar? ¿O qué es la idea de casar a alguien porque quiere? ¿Qué es eso? Nada. Es una relación profunda con Dios. ¿Es buscar el consejo de Dios para su vida o simplemente una apariencia o un lugar de mera profesión de los moabitas? ¿Qué es la idea de hacer cosas sin sentido? Hacer algo sin sentido. Dar fe de algo que uno no cree. Y eso, hoy hablaba con la hermana Alicia de ese tema. Digo, al final, yo digo, nosotros los vencedores totales, los gracia y gloria, y toda esta pavada, porque una pavada esto, que hablamos de la unidad de Cristo y que Cristo es la cabeza y estamos todos divididos, y no hay cabeza, porque la cabeza somos nosotros, y no sé qué tanto para hablar de esto. Y que hablamos del amor y no lo vivimos. ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué sirve tener ciencia, conocimiento, hablar las lenguas diferentes que hay y no tenemos amor? ¿No será una apariencia todo esto de los vencedores y de que conocemos los 66 libros de la Biblia y las 14 epístolas de Pablo y que trazamos bien la escritura? ¿De qué estamos hablando? Cuando carece de realidad. Por eso, hermano, Pablo, en su sabiduría dada de Dios, dice: cada uno vea cómo sobreedifica su vida. A mí me importa el hermano, por supuesto, me importa la hermana, pero yo tengo que... No es egoísmo, es recibir para tener, si es que tenemos la gracia, de poder dar a otro. Si hablo de la unidad, la tengo que practicar. Si hablo del amor, lo tengo que vivir. Si no, una teoría es linda, pero sin vida. ¿No será que estamos quedando postrados en el desierto? Pero decimos que estamos entrando en Canaán y conquistando a los gigantes. No estúpido es eso. Por eso, aún cuando hablamos de la... Ahí Pablo ya viene profundamente hablando y después habla de la comunión de la sangre y del cuerpo del Salvador. Qué bárbaro. Bueno, hermanos, es muy fuerte este capítulo, porque después empieza a hablar y dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Vamos a hacer la cena, el memorial de la cena del Señor. Y estamos todos divididos, no hay ninguna comunión de la sangre preciosa que nos atrajo a Él mismo, todos uno en Cristo. Pero vamos a hacer la cena, ¿verdad? Vamos a practicar el memorial. ¿Tiene sentido? Una mera profesión, no. Se está haciendo algo religioso. El pan que partimos no es la comunión. No es la comunión del cuerpo. No somos un cuerpo. No, pero yo no estoy de acuerdo con él. ¿Vos no estás de acuerdo conmigo? Yo no estoy de acuerdo con vos. Pero no dejamos de ser el cuerpo porque no estemos de acuerdo. No me voy del tema, hermano. Yo estaba pensando en mi ley, que mi ley habla de la Torá y todo esto. Ahí está, ahí tiene. Él habla de la Torá, que quiere poner la Torá, estudiar la Torá, no sé. Habló de Satán, que está metido en Roma, y que esto que el otro. Y terminó pidiéndole perdón o arrepintiéndose a Satán. Yo le hubiera dicho: mirá, el otro candidato le dice: tenés que arrepentirte porque faltaste el respeto a la máxima autoridad de la iglesia. ¿Quién es la máxima autoridad de la iglesia o de la congregación? ¿No es Cristo? ¿Cómo vos te vas a arrepentir de decir la verdad? Arrepentiste de tu falta, de tus pecados, pero no te arrepientes, no podés arrepentirte de decir la verdad. Pobre hombre. Toda una máscara, nada de vida ahí. No. De ninguna manera. Por eso, hablando de la comunión de la sangre, de la comunión del pan,
Y siendo solo un pan, verso 17, nosotros con ser muchos somos un cuerpo porque todos participamos de aquel mismo pan. Ay, ay, ay. ¿Cómo? ¿Verdad que, verdad, hermano, que todo lo que es toda una cosa externa queda disuelto a la luz de la verdad? Sí. Mirad a Israel según la carne, lo que comen de los sacrificios, ¿no son todos partícipes del altar? ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Fuerte, fuerte, fuerte. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Qué bárbaro. Cuánta idolatría. Cuánta jactancia. El cura da la hostia y el pastor imparte el pan para la cena. Qué bárbaro. Cosa que no tiene sentido. No tiene sentido. Si uno quiere, está bien, si lo quiere hacer, hágalo. Pero hágalo con sentido. No habla Pablo del sonido. No dice Pablo, si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién va a estar preparado para la batalla? No sería un verdadero sentir, hermano, la verdad que estamos en un cuerpo. Y por ahí si te ofendí, perdonadme, hermano, la verdad si yo estuve mal con vos. Tenemos una comunión en la sangre, una comunión en el cuerpo. Cristo es nuestra cabeza. ¿Quién es la cabeza acá? El predicador tal o cual o el otro. No, Cristo es la cabeza de la asamblea. Los otros son ministerios que uno por la gracia de Dios puede tener y ejecutarlos. Pero es Dios. Y tenemos una verdad. Por eso digo, hermano, la comunión. Mira Israel, el pecado ahí de que de este hebreo con COVID trajo toda una consecuencia al pueblo. La fornicación espiritual es contaminante. Por eso repito, estoy diciendo que la fornicación de los jóvenes sea bien o antes del matrimonio, no digo que está bien. Pero la fornicación espiritual es contaminante, contamina a mucha gente. ¿Se entiende? Por eso, hermano, a veces colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Bueno, no podéis beber, verso 21, de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ay, 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 cómo me suenan las palabras del apóstol Pablo en el corazón cuando dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No tengo a ninguno que tan sinceramente se interese. ¿De qué se interesan realmente? Hay un interés real por tal o cual, hermano. Todos buscan lo suyo propio. Tiene interés en su ministerio, en su púlpito, en ser reconocido por la gran asamblea o mediana o chica asamblea. ¿Están buscando lo que es de Cristo realmente o buscan lo suyo propio? ¿Por qué? ¿No será eso quedar postrado en el desierto? ¿No buscan los políticos gente que lo apoye? ¿Tienen un verdadero interés por la nación que van a presidir? ¿O le interesa el lugar de poder? ¿Será? ¿Qué dicen, hermano? ¿Sabe que estoy recordando ahora cuando Abraham le dice a Isaac, cuando van a ir subiendo al sacrificio, Isaac le pregunta al padre, dice, papá, acá tenemos la leña y tenemos el fuego en la tea. ¿Y el cordero dónde está? Y Abraham le dice, Dios se va a proveer. Y cuando lo ponen en el sacrificio ahí, lo va a matar. Dice que había un carnero trabado de los cuernos. El poder, el cuerno habla de poder, estaba trabado. Nuestro Señor, aunque era Él, Dios, trabó todo su poder. Y si nosotros somos imitadores de Él, no somos nada, pero somos. Pero somos. El apóstol Pablo dice, yo conozco a un hombre de Cristo, lo conozco a ese bien. ¿De quién hablaba? Hablaba de su vida en Cristo. No hablaba de su vida en su carne, porque su vida en su carne era un tipo débil.
Porque Fe le rogó que le quite el aguijón en su carne, no dice que tiene un aguijón en el espíritu, tiene un aguijón en su carne. Y acá vemos a Israel que todas estas cosas acontecieron como ejemplo, porque es verdad que nuestro peor enemigo es cualquier forma de vida de la carne, no alguna. Hay muchas características en nuestra humanidad, caída, por supuesto. Pero gracias a Dios, tenemos la nueva creación, que nos sacó de la esclavitud de Egipto, somos salvos, que estamos por el desierto, Dios provee, es nuestro pastor, todo lo que hace falta lo provee, pero Él quiere introducirnos a nosotros en esa tierra tan próspera. Pero esa tierra, hermanos, se posee por convicción de la verdad. Porque hay enemigos ahí. Estaban los gigantes, ¿sabes que estaban los hijos de Aná? El cuello largo, el orgullo del hombre. El orgullo es lo que nos permite. Por eso hay que examinar todo y retener vuelo bueno, hay que examinar, pedir al Señor. No es fácil. No es fácil, hermano. Así que gracias, Señor, por la palabra. Gracias, hermano, estar en los lugares.